Mesa de diálogo se integran ya el señor doctor Luis Calero y el señor doctor Henry Llanes, los dos expertos petroleros, de su análisis, del seguimiento al tema petrolero, además de la política hidrocarburífera. Les saludamos a los dos que normalmente son convocados por los medios y por para que con sus reflexiones, con su conocimiento y su seguimiento nos ayuden también a reflexionar a la ciudadanía. El tema planteado para ellos es: el gobierno hace revisión de subsidios a los combustibles. Una pregunta que se hacen aquí es: ¿producirán los nuevos precios un resentimiento en los seguidores del correísmo o se mostrarán comprensivos con el jefe de Estado? Pero yo diría, más que esa reflexión, que es también política, que podría decir hasta cuánto el gobierno puede calcular una decisión que debería ser más bien técnica y más allá del costo político que deben asumir los gobernantes, ¿no? Para eso están. Al dar la bienvenida al señor doctor Calero, le diría, ¿le parece a usted que la propuesta esta de revisar los precios, en este caso los subsidios, que no necesariamente son lo mismo, es una política de sanear la economía y parte del problema que son los hidrocarburos? Bienvenido, buenos días, doctor Calero. Buenos días, gracias por la invitación. Un saludo a los oyentes y un gusto conversar con Henry Llanes. Usted ha hecho un planteamiento correcto, una pregunta muy interesante. Comenzaré por recordar que en estos mismos micrófonos, y estoy seguro que con usted mismo como conductor del programa, había señalado que lo único absoluto es que todo es relativo en estos temas. Es lo único absoluto. Mire, tan relativo es esto, que el paquetazo, así denominado, del coronel Gutiérrez en el año 93, que establecía unos nuevos precios de los derivados, paquetazo que luego fue confirmado y ratificado en el 95, 2 años después, por el presidente Palacio, cuyo ministro de Economía refrendado precisamente por el ministro de Economía Rafael Correa y el ingeniero Iván Rodríguez como ministro de Energía y Minas, que expidieron el decreto 338. Digo, tan relativo que ahí, en esa temporada, cuando se establecían nuevos precios y era un paquetazo, ahora resulta que esos eran subsidios. Claro. Mire usted. Que era una irresponsabilidad del paquetazo, debieron haber puesto a $5 o $6, supongo. Entonces, ¿qué resulta? Que ahora, pinchazo le llamaban, ¿te acuerdas, no? Que Correa presidente va a desmontar el subsidio, o está desmontando parcialmente el subsidio que Correa ministro de Finanzas refrendó en el decreto del presidente Palacio. Todo es relativo. Todo es relativo. La Constitución, y bien lo ha hecho usted enfocar desde el punto de vista más bien de carácter económico, porque para algunos es un problema petrolero y no es un problema petrolero. La base es de la economía y está demostrando. Por supuesto. Por eso es que a mí me ha extrañado que por ahí funcionarios del sector petrolero estén hablando de los subsidios, a no ser que le afectase a su empresa, a su negocio, a su responsabilidad. Pero bien, la propia Constitución, en el artículo 285, me parece, en el artículo 285, establece como política fiscal. Política fiscal. La política fiscal tendrá como objetivos específicos. Número 2, la redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios adecuados. Es decir, la propia Constitución está estableciendo dentro de la política fiscal subsidios. Lo que habría que pensar ahí es qué entenderán por subsidios adecuados. Habrá que desarrollarse en la legislación secundaria. Pero la legislación secundaria, por ejemplo, la Ley Orgánica de Empresas Públicas, en su artículo número 2, los objetos, el objetivo de esta ley, los objetivos de esta ley, y el número 7, se crear el marco jurídico adecuado para que el Estado establezca apoyos, subsidios u otras ventajas de carácter temporal en beneficio de sectores económicos y sociales determinados.
Entonces, ese concepto de política fiscal de la Constitución está desarrollado, por ejemplo, ya en esta ley secundaria, que es la ley y que es una ley orgánica. Pero aquí ya nos habla entonces de una temporalidad y de una focalización. Que el concepto de subsidiariedad es ese, ¿no? Definitivamente. Que debe tener un tiempo que sirve para tal objetivo. Definitivamente que sí. Entonces, me he permitido esta base que debe ser considerada para todos, por todos, de manera seria y sensata. Y creo que nos corresponde mantenerse por vida una conducta de honestidad intelectual. En estos micrófonos, muchos, permanentemente hemos estado hablando de la focalización de subsidios. En algunos casos creo que por convicción y en otros casos por fastidiar políticamente. Sí, ¿usted cree que se había también pero por supuesto, porque ahora entonces hay una decisión que se la toma. Bueno, pero también el presidente dice que responde a un pedido, ¿no? Pero esa es pudo haber sido el pedido también que en algunos micrófonos que usted dice por fastidiar le han planteado y resulta que les toma la palabra y decide hacer. Esa es una de las partes criticables y no serias de la decisión. Porque la decisión, pero por supuesto debía tomarse como una política, porque las condiciones lo exigen y lo determinan. Y no por dejarse en evidencia y como una especie de desquite, de venganza. Eso desvaloriza. Porque dice, esto no es mi responsabilidad, verán que ustedes me pidieron. No. Eso desvaloriza la propia majestad del poder de quien está adoptando la decisión. Ahí se ve la majestad del poder, cuando se adoptan decisiones serias, serenas, mesuradas. Pero bien, entonces, digo, por honestidad intelectual, yo creo que en el fondo está bien. Ya. Comienza a focalizarse el subsidio. No podemos compartir, y de hecho no comparto la forma. Porque, por ejemplo, no es correcto desde mi punto de vista que se le endose a Petroecuador, y Petroecuador como un actor más dentro del conjunto de instituciones del sector hidrocarburífero, y en el caso concreto de la comercialización de derivados, que se le endose esta facultad, esta responsabilidad de fijar los precios. No. Hay un ente que creó la reforma a la ley de hidrocarburos que se llama Agencia de Regulación y Control. Por favor, si los precios y las tarifas son materia de regulación. Que debería estar actuando, y es un además, regulado. La ley, Petroecuador es un regulado. Claro, no es el agente. No es, y tendría una traba constitucional, porque hay un conflicto de intereses, y cuando hay conflicto de intereses, el funcionario público tiene que abstenerse de actuar. Entonces nunca podría el gerente de Petroecuador o el directorio, quien fuere, establecer los precios. Ese, por ejemplo, es uno de los elementos formales en los que yo discrepo. En el fondo creo que se atiende que debería atender a una política fiscal, pero a través de los órganos que de los árboles corresponden. Pero y de una manera vertebrada y no de una manera aislada. Pero en esta forma así media de decisión gubernamental, más que de respeto a la institucionalidad, ¿no le parece que está acorde con todo lo que se hace? Sí. Pero a mí lo que me gustaría es cuestión de gustos. Sí. No es tanto que cuestión de gustos. Creo que debería responder a un esquema estructurado y vertebrado. Yeah. A ver, vamos a esta es la política de hidrocarburos. Pero de hidrocarburos, y dentro de eso vamos aquí correlacionada con esta política fiscal. Exacto. Política fiscal que dice la Constitución, porque no es cuestión de hidrocarburos. Porque de otro lado, Petroecuador, Petroamazonas no deberían estar soportando ningún problema, ninguna crisis de carácter económico, porque la Constitución manda, ¿no es cierto?, que estas empresas del Estado encargadas de la gestión de los sectores estratégicos deben recuperar sus costos, gastos operativos, y deben destinarse inclusive para inversiones y reinversiones, y solo los excedentes van al presupuesto del Estado. Ahora todo va al presupuesto. Entonces, y eso estaría generando un problema, y generaría un problema de operatividad ya que se estaría presentando con las compañías que prestan servicios, si es que no se les está atendiendo el pago correspondiente de sus servicios. El señor presidente de la República el día martes decía lo siguiente con respecto a esta idea presentada por el gerente de la empresa petrolera del Ecuador. Sobre la gasolina super, los subsidios lo decía el presidente de la República. ¿Ok? Hay una iniciativa que yo me entero por los periódicos, Carlos, y te ruego eso antes consultarlo en el equipo, ¿no? De que se quiere mejorar el nivel, la calidad de la gasolina, pero eliminar el subsidio.
hay que estudiar una propuesta así. ¿Por qué? Porque puede haber efecto sustitución. Usted hace una gasolina de mejor calidad, ¿no? Sin subsidio, y la gente le consume extra. Y lo que hacemos es consumir más extra, que es más subsidiada que la super. El Estado gasta más y se contamina más el ambiente, porque es más contaminante la extra. Entonces esas cosas hay que estudiarlas muy bien, sobre todo porque tiene sustituto, que es la gasolina extra, ¿ok? Lo que sí es impresentable es que tantos años, yo ordené, en el 2008, le ordené a Petroecuador que iguale el precio de la gasolina super de sus gasolineras con los privados, porque era competencia desleal, porque implicaba un subsidio mayor que lo pagaba el pueblo ecuatoriano. Nunca me hicieron caso. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tiene que corregir Petroecuador. Y por eso he dicho también que vendan esas gasolineras. ¿Para qué tiene gasolinera Petroecuador? Compramos las gasolineras de frontera para evitar el contrabando. Eso ha tenido un gran éxito en reducción del contrabando. Había ciudades como Huaquillas. Huaquillas debe ser la 10ª parte de Machala, y consumía más gasolina que Machala, y tenía 6 gasolineras. Todo era contrabando. Compramos esas gasolineras, cerramos la mayoría. Eso ha dado un éxito muy grande en cuanto a contrabando. Pero ¿sabes lo que hizo Petroecuador? Esas gasolineras vendían a $2.30 la gasolina super. La redujo a $2. O sea, es impresentable eso. Eso es lo que tienes que arreglar, Carlos, dentro de Petroecuador. Y todavía espero la respuesta, porque ya con más canas y menos pelo. O sea, ¿por qué una franquicia, que es privado, un empresario privado, con la franquicia Petroecuador, va a vender a $2 pues la gasolina super? Exa FM. Bueno, un poco le da la razón a la reflexión, doctor Calero, antes de pasar con Henry Llanes. No sé si hay una reflexión sobre lo que acaba de decir el presidente. Sí, en cuanto a establecer quién fija los subsidios, me parece que tiene toda la razón el presidente de la República. Absolutamente toda la razón. Creo que deberían internamente coordinar alguna información y al presidente darle algunos tips mucho más concretos sobre esta materia. Mire, existen 2 tipos de subsidios. Yeah. Lo hemos dicho reiteradamente, yo decía unos explícitos y otros implícitos, pero voy a ser más claro. Uno es el subsidio a los combustibles importados. Tiene un costo distinto. Nos cuesta como $2 por decir, y vendemos a $1. Ahí estamos subsidiando $1. Ese es un tipo de subsidio. El otro es a la producción local, a la producción nacional. Ya. Que este último decreto del presidente de la República está pretendiendo corregir cuando dice que se tome en cuenta el costo de oportunidad. Es decir, ¿a cuánto Petroecuador podría vender un barril de petróleo afuera para recuperar ¿no es cierto? Dólares? Claro. Si es que no lo refinaría y lo vendería el barril subsidiado aquí. Para todos los comercializadores, incluido Petrocomercial, la ex Petrocomercial, está fijado en el decreto $1.50 la gasolina super. La gasolina super, $1.50. Las gasolineras de todas las compañías comercializadoras, incluido... No, pero ese es otro asunto. Ese es el margen de comercialización. Entonces, la comercializadora que vende a $2.30 tiene 80 centavos como margen de comercialización de la gasolina super, porque compra a Petroecuador, le compra a $1.50 y vende a $2.30, y un margen de 80 centavos. Petrocomercial le compra a Petroecuador a $1.50 y vende a $2, se está marginando 50 centavos. Y claro que por volumen de ventas puede recuperar algo definitivamente más. Recupera algo más, y le ha permitido eso mantenerse en $2, ¿sí? Con un precio de venta final al también público. Estamos permitiendo que 80 centavos vayan a otro sector. Lo que sucede es que en los otros combustibles, porque la gasolina super es el único derivado en el cual se liberó el margen de comercialización, no está sujeto a regulación, está liberado. Lo que está regulado es el precio en depósito, en terminal, el 1.50. Claro. Todo el mundo paga 1.50, pero por sobre 1.50 quien quiera fija su margen, de acuerdo a sus condiciones. Entonces, en el caso de Petroecuador, de acuerdo a sus condiciones, ha fijado ese margen. Eso es lo que generó utilidades. Petrocomercial, por lo menos he visto reportes de 2014. No es una... Más sí hay
Sí, disculpa, decir, hay esto que le llaman competencia desleal, pero eso deberían decirlo los empresarios comercializadores. Los que pueden sentirse afectados. Sí, entonces, ¿en qué le perjudica, entre comillas, al Estado? Conceptos tan neoliberales. Esto de no vender a 2.20, 2.30, ¿sí? ¿En qué tendría menos utilidad? Está teniendo, no es que esté perdiendo, está teniendo utilidades con dos. Pero me parece que si las condiciones de mercado, perdón, determinan que deba darse un incremento, eso debe haber sido una decisión empresarial exclusivamente y no politizada como una eliminación de un subsidio que no hay tal. Al dar la bienvenida al señor doctor Henry Llanes, le diría, del seguimiento y los estudios que usted permanentemente hace, el doctor Calero nos ha permitido analizar esta base legal. Usted ha hecho política también, entonces váyale poniendo ya la parte de decisión política a esto que podría generar una reacción contraria a una política, como que el Fondo Monetario está contento con lo que se está haciendo, dicen que les han felicitado. Entonces, ¿cómo mira usted el tema de la política hidrocarburífica del Ecuador? Gracias, bienvenido, Francisco, buenos días. Cordial saludo a Luis Calero y también un cordial saludo a la audiencia. Solamente antes de responder a la pregunta, primero yo estoy de acuerdo con el enfoque y la explicación que ha hecho el doctor Luis Calero, y solamente déjeme fijar dos antecedentes para ir a estos, por favor, inclusive al pronunciamiento del presidente Correa. Pero yo quiero que quede claro a la audiencia de que quien incrementó los precios en este siglo, el último incremento de precios de los combustibles, como dice el doctor Calero, fue en el gobierno del coronel Lucio Gutiérrez. Pero vino el doctor Alfredo Palacio, ¿ya? Él lo que hizo fue avalizar lo que hizo el coronel Lucio Gutiérrez. Que eso quede bien claro al país. Y cuando el ministro de Finanzas, de Economía y Finanzas, el economista Rafael Correa, él suscribió, avalizó lo que hizo el gobierno del doctor Palacio, como era parte de ese gobierno, y de lo que hizo el gobierno del coronel Lucio Gutiérrez. Porque dice un principio bíblico que por sus obras los conoceréis. Entonces, nuestra audiencia tiene que tener súper claras las ideas para no perderse en el camino. Punto uno. Punto dos. El problema fundamental de esta nación es que es súper contradictorio, inaceptable, que un país productor de petróleo sea al mismo tiempo importador de combustibles en enormes cantidades. Eso es lo terrible para esta nación. Pero eso ha sido desde el inicio de, pero Correa tuvo el dinero para la parte petrolera. Pero Correa tuvo el dinero para evitar las importaciones. Ya. Correa tuvo el dinero para construir en este país una refinería que nosotros siempre le dijimos de 100.000 barriles de petróleo para evitar las importaciones, que le hubiera costado menos de 4.000 millones de dólares. Menos. Pero y esta que del aroma, eso fue parte de 1.200 millones de dólares. Eso fue parte del show mediático del populismo, ya. ¿no? De ese señor que hace veces que falleció, me refiero al señor Chávez, que no sabe su espíritu dónde estará. No cree que esté en un buen camino, en algún espacio de esos medios raros, porque tanto mal que le hizo a Venezuela, no ha de estar en un espacio correcto. Y entonces, mire, ¿cuánto ha importado Correa en combustibles? Eso es lo que el país debe decirle en cada sabatina, en cada medio de comunicación a este señor. Mire, sucede que, de acuerdo a la publicación del Foro de Opinión Petrolera que se llama Política Petrolera Ecuatoriana del siglo XXI, permítame darle los precios. Para el galón de diésel, dice el foro, lo compró en el año 2011 en $3.12, galón de diésel. ¿A cómo lo vendió en el mercado? A $1. ¿Cuánto perdió el Estado por importar cada galón? $2.36. ¿Cuánto fue el monto total de pérdida? Según el foro, 869 millones de dólares. Cifras impresionantes, ¿no? En la gasolina. La gasolina la compró en $3.24, la super. Y la vendió en el país, como acaba de mencionar el doctor Luis Calero, que eso es así, en terminales, en grandes depósitos, a $1.50, ¿no? $1.50, entonces, según el foro, el país perdió en esa 50%. En esa venta, en ese año, 869 millones de dólares. En el diésel perdió, 1.319 millones de dólares. Yeah. En la gasolina, 869 millones de dólares. Y en la gasolina extra, más o menos, y con el diluyente, otra cantidad casi similar. El total de pérdida para el país de ese año fue de 2.580 millones de dólares.
Solo en importación, solo importación. y por posterior comprar a precio internacional y venderla en el mercado a subsidiados a todo mundo, como que todos requirieran del subsidio. Es estos 2.000 en un año. Ahora multiplíquele por 8 años. Estamos bordeando los 20.000 millones de dólares de pérdida para este país en combustibles importados. Pero le podrían decir, perdón la interrupción ahí, que esos 20.000 millones de dólares ha sido una optimización para justamente promocionar que la empresa pesquera, que algunas otras empresas, que el propio transporte nos suban. Entonces, que eso es una inversión, podrían decir yo eso. También le dejo claro al país. Yo no soy partidario de una economía impuestera. Entonces yo soy partidario de una racionalización de precios. De lo que dice la Constitución, claro, ¿no? Recuerda el doctor Calero. La palabra correcta. Racionalización de precios versus una menos carga de impuestos en este país. Y habría que en ese, inclusive si hubiera tenido esta parte no sería impositiva, sino de costos. Es costo. Pero yo digo, a la economía no se le puede cargar de impuestos, como hoy le ha venido cargando el gobierno. Y más bien subsidiar, por ejemplo, digo usted, no subsidiar, sino, por ejemplo, cero impuestos, por ejemplo, a los bienes de capital e insumos que se requieren para la agricultura. Mi familia es agrícola. Yo sé lo que es trabajar la tierra. Cuando vienen las pérdidas por inundaciones, cuando vienen las pérdidas por sequías, cuando vienen las pérdidas están sometidas a otra dinámica. Entonces, yo racionalizo los precios de los combustibles, pero no le cargo de impuestos a la agricultura, para decirlo. Mire, entonces, eso es un año. Entonces, son pérdidas gravísimas. ¿Qué sucede? Que en materia de subsidios, los enfoques que se ha dado en estos años de debate, y aquí a propósito, yo doy gracias a Dios de que siempre me ha apegado a los datos, a la realidad. Luis Calero también lo ha hecho. Hay otras personas que también lo han hecho y que han venido acá, que han sido transparentes y sinceros en manejar los datos. Por eso es que a nosotros no nos han podido cuestionar o refutar lo contrario. Mire, según el diario Hoy, en el año 2008, ¿sabe cuál fue el monto de subsidios? Siendo la mayor parte de los combustibles, 4.522 millones de dólares. De un presupuesto general de 9.000. En el año, sí, aproximadamente. Sí. En el año 2010, según el economista Alberto Acosta, los subsidios en combustibles fueron de 3.700 millones de dólares. ¿Ya? Entonces multiplique 3.700 por los 8 años, de 2007 a 2014. Esto supera como los 24.000 millones de dólares de pérdida para el país. En el año 2013, los subsidios, solo ya de los combustibles, de 5.015 millones de dólares. En el año 2014 se proyectó un subsidio en combustibles de 6.603 millones de dólares y también para este año, 2015, ¿no? Entonces, en subsidios, así de manera indiscriminada, como que todos fuéramos mendigos en este país, como que todos fuéramos pobres, como que todos viviéramos en la miseria, se manejó de manera irresponsable una política de subsidios no discriminatoria, cuando se debió discriminar la política de subsidios. Nosotros siempre lo dijimos. Pero, doctor Llanes, cuando se dice que no se ha discriminado el uso, uno diría, bueno, si es que le suben al transportista, el transportista nos va a pasar a través del costo del pasaje a los ciudadanos. Y entonces ahí podría decir el gobierno, mire, no han subido los pasajes gracias a que nosotros les hemos subsidiado por eso, pero también hay un subsidio de transporte. También hay. Y entonces usted va sumando y dice, y entonces algo está pasando ahí. Pero ellos dicen que tienen 4 nivel de estudios, que tienen posgrado, que son graduados en Europa y en Estados Unidos. Se entiende que tienen la sabiduría suficiente para planificar una política de subsidios. Pero además tienen la verdad, como dice el señor presidente. Además dice que tienen la verdad, pero entonces yo digo, el tema es que una política de subsidios debe aplicarse hasta tanto no desarrollar políticas para que se desarrolle la producción, para que se desarrolle el empleo, para que se mejoren los salarios, y entonces ir transparentando los costos. Y déjenme decir otros datos más. Por favor. Según el economista Alberto Acosta, el contrabando, porque esta política así de manera general y total de subsidios, sucede que el contrabando, según el economista Alberto Acosta, en el año 2010 fue de 800 millones de dólares anual. 800 millones de dólares anual. Multiplíquele por los 8 años, 2007 a 2014. 8 por 4, 32. Estamos hablando más de 3.200 millones de dólares. Entonces, ¿y por qué el contrabando? Porque como se compran los precios al triple de lo que se comercializa en el Ecuador,
Sucede que entonces aquí hay gente en este país. Colombia y en el Perú. Sí, que es por vía marítima. Entonces, en conclusión, con esta política absurda, ¿qué sectores se han beneficiado? ¿Qué sectores se han llevado tanto dinero? Son los sectores que importan los combustibles, ¿no? ¿Ya? Y venden al Ecuador combustibles importados. Claro. ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje? En la gasolina extra y en el diésel, más del 60%. En el gas, 82% de la demanda nacional es importada. En el caso de la gasolina super, según Carlos Pareja acaba de decir, 91% de la gasolina super en este país es importada. Entonces a este país, en la época de la Revolución Ciudadana, ha habido un desangre económico. ¿Cuánto ha sido el monto de las importaciones desde el 2007 al 2014? 36.000 millones de dólares. Multiplíquele, Francisco, una utilidad anual del 25%, por mencionar. Significa que señores se llevaron en ese periodo como cerca de 9.000 millones de dólares en utilidades. Entonces yo diría que, concluyendo, el tema de este lenguaje de la competencia desleal, esto que cuestiona Petroecuador, que el presidente nunca ha sabido. Y que además no le han hecho caso. Cuando dice que además no le han hecho caso. Ahí sí debería decir, si no me hacen caso, mejor renuncio, porque si no me hacen caso mis subalternos, mejor renuncio, pues. Y entonces y raro que no le hagan caso, porque aquí en este país nadie toma decisiones que no sea el presidente de la República. Y además él se hizo poner en la cuestión de Montecristi, que él es el responsable de la administración pública. O sea, él tiene que responder hasta por el mensajero. Eso es, y en la historia va a tener que responder así. Está en línea telefónica el señor ingeniero Boris Abad, el exconsultor petrolero y gerente general de la empresa Amapec. Le queremos saludar. Están en nuestros estudios el doctor Luis Calero y el doctor Henry Llanes. Estamos analizando sobre el precio de las gasolinas, la eliminación de subsidios, la relación del valor. Se cortó. Vamos a intentar entonces la recuperación de la comunicación. Mientras tanto, doctor Calero, aquí hay entonces un adicional que ya es de política y de decisión, pero a mí me preocupa lo que dice el señor presidente. Y yo planteé esto desde el 2008 y no me han hecho caso. Son 7 años que, no sé, que resulta difícil entender esto. Y usted en cambio nos hacía la reflexión de no se le ha permitido a la empresa generar todo lo que dice la ley y la Constitución. ¿Cómo entendemos esto? Mire, creo que desde la Presidencia de la República ordenaron que la Marina del Ecuador se hiciera cargo de la empresa. Se asumía entonces, se podía deducir que se necesitaba una verticalidad en la toma de decisiones, de tal manera que, obedientes como son por Constitución los elementos de las Fuerzas Armadas, no tuviesen posibilidad alguna de replicar las disposiciones, sino cumplir lo que le había dado su exclusivamente lo comandante. Pero claro, general. Y se felicitó a la Marina por su, entre comillas, excelente y patriótica labor, etcétera. Pero entonces no ha sido tan excelente ni patriótica que no le han hecho caso al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que había dispuesto un determinado arbitrio comercial y no le hicieron caso. ¿Sí? Entonces, yo creo que eso es cuestión pan de todos los días, de los dimes y diretes, y que dije, que no dije, etcétera. Pero yo creo que, perdón, hay temas de fondo, que son no es cierto, que son más trascendentes que esta afirmación, que es una especie de cortina de humo, ¿no? Como que... doctor Calero, está ya entonces en línea el señor ingeniero Boris Abad, le decía, él es consultor petrolero y es el gerente general de la empresa Amapec. Ingeniero, buenos días. Francisco Rocha le saluda. Estamos en esta mesa de diálogo el doctor Luis Calero y el doctor Henry Llanes, y decíamos hace un momento, analizando la propuesta de eliminación de subsidios, si esto podría traer problemas políticos, si debe ser tomado en consideración como un tema estrictamente técnico, de política hidrocarburífera, pero además hemos visto algunas declaraciones suyas sobre lo que se proyectan el precio del petróleo. Bienvenido, ingeniero, sus comentarios. Buenos días, doctor Calero, buenos días, doctor Llanes, muchas gracias.
Quisiera empezar diciendo que Ecuador, especialmente nosotros que somos un país exportador de petróleo, debemos acostumbrarnos a una nueva realidad, porque lo que está sucediendo ahora, en mi opinión, no es una cosa coyuntural ni del momento. Y exceptuando un debacle mayor, una guerra de proporciones mayores en el Medio Oriente, el escenario del precio del petróleo será pues ya no de valores de $100 y más, sino yo diría en los precios que estamos viendo ahora, por una sencilla razón: la abundancia del producto, tanto de fuentes convencionales como de fuentes no convencionales, ¿verdad? Dos, el desarrollo de la tecnología que permitió que cuando el precio excedió los 50 o $55, pues se desarrollen tecnologías para poder explotar económicamente estos petróleos de las arenas y arcillas apretadas que se conocen como petróleos no convencionales, ¿verdad? Eso es un tema. El famoso fracking. Sí, con esta tecnología. Entonces, hay petróleo mucho más de lo que el mundo necesita. Del otro lado está el tema ambiental. Los países desarrollados, incluso los que están en vías de desarrollo, cada vez usan menos petróleo y más eficientemente. Entonces, para los países exportadores de petróleo, que dependemos tan fuertemente en los ingresos generados por la venta del hidrocarburo, tenemos que estar conscientes que los precios de 100, 150 o 200, como he escuchado muchas veces, pues, en mi opinión no existen. Deberíamos entonces como país acostumbrarnos a la siguiente realidad. Uno, no más precios de petróleo altos y paradójicamente no más gasolina barata. ¿Por qué? Porque casualmente por el tema ambiental va a ser inevitable que al precio de la gasolina se le imponga el costo de capturar el carbón. Eso pues obviamente incrementará el precio de la gasolina, que combinada, ¿verdad?, con la abundancia de petróleo nos va a crear a nosotros una paradoja que como país, que como industria debemos saber afrontar. Pero bueno, entonces usted diría que el Ecuador debe salir, y muchos han sostenido que hay que dejar de ser un país extractivista, pero sobre todo del tema petrolero. Ya vendrá la discusión de la minería. ¿Usted diría que el petróleo puede, no los $70 que ha dado como declaración usted, sino que podría, dependiendo, como decía el doctor Calero, de lo que pase en el Medio Oriente, en el resto del mundo, fijarse, no sé, podría incluso bajar de los 40 que están ahora un promedio? ¿Cómo miraría usted esa política y si el Ecuador, o sea, debería entrar a esta revisión de los subsidios aplicando la Constitución que dice que hay que irlos focalizando? Bueno, el tema de los subsidios es un tema que económica y técnicamente es muy fácil de resolver, pero el tema político y social es muchísimo más complicado, ¿no? Esas son decisiones para los políticos y para los gobiernos de turno, pero sobre todo para el público consumidor que esté consciente que simplemente no se puede seguir malbaratando un producto que la naturaleza nos dio en abundancia y que como casualmente es abundante no lo hemos sabido apreciar. Se ha manejado tan mal, no es el momento, creo, para decir quién tiene la culpa, quién hizo bien, quién hizo mal, en aras de tratar de arreglar la situación que económica y difícil en que está la industria y por ende el país, que depende pero fundamentalmente sobre la disponibilidad del hidrocarburo y sobre el precio del hidrocarburo. Yo creo que lo que hay que encontrar es soluciones verdaderas, pero no del momento, no parches de agua tibia, sino soluciones de verdad. Y la solución de verdad está en encontrar cuánto verdaderamente debería costar la gasolina a los ecuatorianos, empezando por identificar cuánto nos cuesta producir un galón de gasolina desde que se lo busca hasta que se lo pone en el tanque. Yo no creo, al menos yo no sé, porque no tengo acceso a información oficial, porque absolutamente toda la cadena
cuando pues el expendio en las gasolineras está en manos del Estado. Entonces, la solución está en el Estado, apoyado por un público consciente que el hidrocarburo no puede ser mal utilizado. Hoy en día el petróleo es el hidrocarburo segundo más barato en el mundo, solo el agua es más barata. Sin embargo, fíjese usted, estos dos recursos que son tan importantes, son tan mal entendidos y mal utilizados. El público, nosotros los ecuatorianos, los que ponemos gasolina, los que utilizamos combustibles, tenemos que estar conscientes de que hay consecuencias y que no podemos seguir en esta fiesta irresponsable, en donde simplemente echamos a perder los hidrocarburos que tenemos, que son tan importantes para nuestro desarrollo. El Estado tiene que sacarse la adicción al petróleo. El Estado, en mi opinión, a lo mejor estoy equivocado, es posible que sí, ¿verdad? En mi opinión, tiene que considerar el petróleo como un bien que tiene, y que para consideraciones de ingresos el Estado tiene que poner el costo de producción real que tiene más un porcentaje de utilidad, como se lo impone a muchísimos negocios, un porcentaje de utilidad razonable. Eso que vaya a un depósito. No puede contar con el petróleo como una fuente de ingreso, y no puede el Congreso o quien quiera decir el precio para el próximo año es 80, es 40, es 50 y sobre eso baso mi economía. Es como cuando usted está perdiendo en fútbol y está a expensas de que exista un empate o que el uno le gane al otro. Famoso al empate calcet. Exactamente. Entonces, si nosotros no entendemos eso, como Estado, como gobierno y como usuarios, esto va a seguir, y de aquí a 2 años otra vez nos reuniremos a hablar de lo mismo. Queremos agradecer al ingeniero Boris Abad por compartir su visión y sus preocupaciones. Muchas gracias, señor ingeniero Abad. Estaremos conectándonos para confirmar otro diálogo adicional. Doctor Calero, mientras hablábamos con el ingeniero Abad, y yo me pondré esta reflexión que nos hace, tiene una decisión política que si no la han tomado en 9 años de gobierno, no sé si ahora, por más que les felicite el Fondo Monetario Internacional, no sé si están dispuestos. Desde la técnica, ¿también se toma en consideración la parte política, la parte social? ¿Y está usted desarrollando alguna otra? Sí, con un saludo también cordial para el doctor Boris Abad. Yo concuerdo con él casi en su totalidad, su exposición. Habría que añadir algunos elementos. En el horizonte, de igual manera, se ve que el tan mentado y analizado fracking llegó ya a su cúspide en los Estados Unidos, y hay un descenso. Hay decenas de empresas dedicadas a esta actividad que están en serios problemas con los bancos porque no pueden cumplir sus obligaciones. Porque de igual manera, además, el costo de producción y la contaminación presupuestaron sobre la base de un petróleo de $80, $70, y la realidad ahora es totalmente diferente, por un lado. Por otro lado, no hay que olvidarse también que las economías sólidas, economías de peso específico grande en el mundo, como los propios Estados Unidos, Europa, etcétera, si bien de manera lenta, pero van creciendo. Ellos sí van teniendo un cambio de matriz productiva. Y definitivamente que también hay una mayor demanda de hidrocarburos. Así como hay una oferta, pero una oferta que por un lado puede estar reduciendo, existe también un incremento de la crecimiento del mercado, pues, ¿no? De los consumidores. Y entonces, tanto la OPEP como la Agencia de Energía y la propia Oficina de Estadísticas de la Energía de los Estados Unidos llegan a ciertos acuerdos o coincidencias, más bien, en pronósticos relacionados con el petróleo. Para este año, ellos preveyeron máximo $49 el WTI, y para el próximo año $54. Sí, en el caso ecuatoriano habría que ver los castigos. Pero en el caso ecuatoriano, yo creo que es necesario que manejemos algunas cifras muy concretas y cifras oficiales. Voy a dar lectura a una parte de un estado financiero de Petroecuador respecto a su gestión de 2014. Mire, el total de ventas, exportaciones de petróleo, exportaciones de derivados, venta de gas natural y venta interna de derivados
generó 15.767 millones de dólares en el 2014. 15.000. ¿Cuánto costó producir esos derivados y ese crudo? O sea, extraerlo, refinarlo, transportar, los costos de todo eso estuvo en el orden de los 10.557 millones de dólares. Entonces, quedó una utilidad de 5.168 millones. Yeah. Eso hablamos del 2014. Pero resulta que para 2015, y para facilitar el ejercicio, asumamos que se redujo en un 50% el precio del crudo. Y de 80 y pico de dólares bajamos a 40 y pico de dólares. Es decir, que de 11.700 millones que obtuvimos 2014 con un crudo superior a 80 dólares, en este rato, con estos mismos precios estaríamos obteniendo más o menos unos 5.800 dólares. 5.800 millones de dólares menos de ingresos. Que comparado con la utilidad del ejercicio anterior, se anula. Y prácticamente estamos rentables, estamos rentables. Es decir, el Estado y la empresa pública estarían trabajando para pagar a las compañías, ¿no es cierto?, para dar subsidios a los combustibles. Claro. Esa lógica me parece que es perversa, entre comillas, y no debería continuar. Yo creo que son estos elementos los que deberían estarse publicitando, debatiendo, analizando, en vez de insultar al uno al otro, retarle al uno al otro, de las cadenas para rebatirle al uno al otro. Yo creo que debe haber una educación, un proceso de educación masiva, ¿no es cierto?, para que todos los ciudadanos pudiéramos estar enterados de esto, y finalmente que llegáramos, y ese era uno de los complementos que quería hacer a la exposición del ingeniero Boris Abad, ¿cuál debe ser el horizonte petrolero del Ecuador? ¿Cuál es el horizonte? ¿Cuál es la relación reservas-producción que queremos? ¿Para cuántos años queremos petróleo? El Ecuador quiere petróleo para que siga siendo una fuente de ingresos fiscal. ¿Quiere petróleo para el desarrollo del país? ¿Quiere petróleo para 20 años, para 30 años? En función de eso se fijaría la tasa de producción diaria. Pero por supuesto, entonces aquí no es cuestión de incrementar por incrementar la producción para exclusivamente atender requerimientos fiscales. No, primero está la supervivencia y la sobrevivencia y la visión estratégica de desarrollo del país. Queremos para 20 a 30 años, con las actuales reservas, caramba, tendríamos que estar produciendo menos de 400.000 barriles diarios. O sea, que habría que bajar 100.000 pero por supuesto, entonces esta podría ser una oportunidad para un crack. Como un punto de inflexión, si la ves de aquí en adelante el Ecuador va a ser menos petrodependiente el presupuesto del Estado. Pero claro, el ingeniero Boris Abad nos decía, doctor, que hay que ponerle un límite de lo que vamos a consumir, y coincide el doctor Calero, y que lo que a través del mercado se consiga superior al límite que le pongan el presupuesto se va al fondo, pero eso ya lo hicimos. Y en el 2007 se eliminaron todos estos ahorros absurdos que eran para pagar deuda en unos casos, decían. Entonces, no empata. No. ¿Cómo hacemos que empate la política con la técnica y esta visión que dice el doctor Calero de qué país queremos? Es correcto lo que dice Lucho, y un cordial saludo también para el doctor Boris Abad. Además, yo diría que una política petrolera debería ser extraer el petróleo para abastecer el mercado interno y punto. Porque sucede que el mundo, si uno mira las reservas de petróleo de Arabia Saudita, de Rusia, de Canadá, de los propios Estados Unidos y del Orinoco acá en Venezuela, el mundo tiene para largo de la explotación petrolera, pero nosotros no. Nosotros tenemos más o menos un 0.4% de la producción mundial. Entonces somos muy marginales. Y entonces significa que el mundo va a tener petróleo para largo, pero en el caso del Ecuador se va a terminar el petróleo. Y ya tenemos un punto de alerta, como el caso de la península de Santa Elena, que allí ya no hay petróleo. Se agotó el petróleo. Entonces la pregunta es, ¿queremos que para la región amazónica suceda algo similar? Lo de la península. Y la gente que va a Guayaquil, que va a Salinas, que va a Libertad, sería, al pasar por la vía, debe saber que ahí hubo petróleo, pero ahora ya no hay petróleo. Entonces yo diría que, y otro elemento, extraer el petróleo para pagar altísimos costos, como hoy lo viene pagando el gobierno nacional, $41 en el caso de algunos contratos de prestación de servicios. En otros casos, en otros contratos de servicios específicos
el señor presidente dijo 50 y algo, ¿no? Integrados con financiamiento, que sin reformar la ley de hidrocarburos lo hicieron a ese contrato que era de obras y servicios específicos, lo hicieron como contrato de explotación petrolera. Les paga $35 y $37. Ya. Entonces uno dice, si el precio del barril del petróleo lo estamos vendiendo en $39, como lo dijo en la Tacunga, y lo dijo la verdad, Correa dijo $30, ¿no? Y yo diría que el petróleo ha estado fluctuando en $34, $35, $36. En algunos casos no hemos recibido un solo dólar. En otros casos que los costos hemos tenido que pagar, sí. Había que sacarse plata de la deuda pública. ¿Usted tiene alguna constancia así de que ya ha habido en alguna ocasión que hemos tenido que pagar? Claro, porque en ese caso del crudo de Ancón, estamos sacando de otro lado, pues de otro bolsillo la plata, porque a esa compañía se le paga $58. Y el economista Correa no puede renegociar ya los contratos. Ya no puede. Porque sucede que a esta altura del camino, el contrato de participación de lejos, es mucho mejor que este contrato adefesioso perdonen la audiencia por la palabra, de este contrato de prestación de servicios que se nos llevan todo el petróleo las compañías petroleras. Y todavía hay que sacar de otro lado la plata para pagarles. Entonces, digo usted, en el contrato de participación, así los precios, el petróleo se ponga en $1, le queda al país, le quedaba al país el 20% de producción. Y si subían a $100, el precio del barril de petróleo, el Estado recibía el 20% de la producción más un 50% del incremento por el precio del petróleo. Y tenía el tema del impuesto y todo eso. Fue terrible. Entonces, claro, ese proceso de negociación más bien le sacaron 1000 ventajas a las compañías, a este país, 1000 ventajas. Si no se habrían quedado. 1000 ventajas. Yo las expongo en un libro que lo voy a publicar ya. 1000 ventajas. Ahí lo voy a demostrar con hechos, ¿no? Entonces, sacar el petróleo para despilfarrarlo así, como se lo ha despilfarrado. Es impresionante, ¿no? Solamente déjeme 2 datos decir. El diario Hoy publicó en el año 2012, que en el año 2010, mira lo que dijo el diario Hoy, una publicación. Ahí trabajaba una persona muy experta en petróleo, a quien yo le guardo mucho respeto y la considero. No voy a mencionar el nombre. Pero ella dijo, el 20% de la población más rica consumía el 50% de los combustibles que se comercializan en el Ecuador. El 20% de la población más pobre, en cambio, consumían el 7% de los combustibles que se comercializan en el Ecuador. Entonces la pregunta dice, ¿y por qué el economista Correa tuvo estos subsidios para todos? El peso del voto. Ese periodo 2007-2014 fue un proceso de altísima agitación electoral en esta nación. Entonces había que tener precios subsidiados a efectos de no resentir al votante y que el votante vote por Alianza País, por el presidente Correa. Que habían reivindicado la parte de lo nacional, que ya habían casi echado a patadas a los que nos habían colonizado, ¿no? Así es, ya estamos colonizados porque ya está gobernando en este país en política económica el Banco Mundial. ¿Quién está gobernando en este país en el gobierno de la Revolución Ciudadana? Es el Fondo Monetario, política económica, porque ellos están de acuerdo en la eliminación de los subsidios. Y aquí vienen 3 contradicciones de política económica. ¿Cómo entender? A mí me hubiera puesto el profesor 0 y me hubiera hecho perder el año y me hubiera dicho que me dedique a otra cosa, menos a estudiar economía. Porque ¿qué sucede? Que baja la materia prima y por otro lado subo los precios de los derivados. Eso es un principio contra la política económica. Segundo, incrementa los precios de los combustibles o elimina subsidios cuando en el país tenemos un 50% de subempleo y cerca del 5% de desempleo abierto. Personas que viven sostenidos por las familias. ¿Cómo entender esta política de incrementar o eliminar los subsidios cuando la economía está sobrecargada de impuestos? Entonces ya hay correctivos de y esta contracción económica también pues afecta a todos, ¿no? Dígame, querido Francisco, querido Luis, yo me encuentro con gente en la calle, dice no tengo empleo, me están botando del trabajo. Sí, a mí me duele, porque ese es golpearle a la vida, porque ese es irse contra la vida de las personas y de su familia, porque le están quitando el pan de la mesa. Entonces eso es brutal. Y lo que digo es el economista tuvo suficiente dinero para desarrollar esta nación. Y cambiar. Y no lo hizo. Doctor Calero, para concluir entonces, si no es el momento, justo ahora en las condiciones en las que está la economía, pero estas son decisiones que hay que enfrentarlas. Más tarde o más temprano las va a tener que hacer. Pesará tanto lo político que incluso ahora, que se abría ya una puerta de que iban a hacer unas rectificaciones, pero ya con lo que dice el presidente hay que estudiarlo bien.
¿Cree que echemos nuevamente un paso atrás? Mire, yo creo que habría que hacerse una pregunta de si ubicarnos en un escenario hipotético. Si el petróleo estuviese en $100 en este momento, ¿estaríamos discutiendo el tema de los subsidios? No. Definitivamente que no. Claro. No, porque hay plata para eso. No es cierto. O sea, claro. Entonces, simple y llanamente el problema es de carácter fiscal. ¿Cómo salimos de esta dependencia petrolera? Y no es cuestión de que aquí solamente les doy a los ricos les quito, porque no hay tal. No. Ellos tienen la oportunidad de trasladar vía costos. Sí. Así es. Ellos deducen para el pago de impuestos, la base va a ser menor, hay una afectación por ese lado para el fisco. Van a tratar de alguna manera de trasladar costos a los consumidores en sus bienes y en sus servicios. De alguna manera ellos, las utilidades para los trabajadores disminuyen, a pesar de que ya se los disminuyó drásticamente, pero de lo que les queda también van a hacer disminuir. Es decir, hay un impacto general. Pero la eliminación o una focalización radical de subsidios definitivamente que tiene un impacto social, definitivamente, y ese es ha sido de todas maneras la base que ha estado deteniendo una adhesión política, pero es una adhesión política con responsabilidad histórica que debería enfrentársela, pero digo dentro de un plan que tenga que ver lo económico, lo fiscal y lo social. No pueden darse así estos brincos de mata y estas... Es una especie de ensayos, ¿no? Sí, yo creo que debe haber más seriedad y profundidad en el tratamiento del tema. Terminamos con usted. Claro, y finalmente, al país. El gas, de acuerdo al Foro de Opinión Petrolera, ¿sabe cómo compró Correa el gas afuera? A 0.42 centavos el kilo. El Foro hace una multiplicación por los 15 kilos. ¿Cuánto costó en el año 2011 un cilindro de gas importado? $15 con 15 centavos, y eso agréguele las 6 tarifas de comercialización interna en el país. De manera que el gas en el año 2011-12 debió costar o 18 o 19 dólares la bombona de 15 kilos. ¿A cómo lo vendió? A $1.60. Y el contrabando, ahí dice el Foro que se perdieron más de 300 millones de dólares en ese año. Entonces aquí ha habido un desangre, pues, estimado Francisco. Y alguien tiene que asumir la responsabilidad. ¿Quién? El señor presidente Rafael Vicente Correa Delgado y su equipo de gobierno. Es un movimiento país, Alianza País, ¿no?, que ha gobernado estos 9 años al Ecuador. Queremos agradecer al señor doctor Luis Calero, al doctor Henry Llanes y al ingeniero Boris Abad por compartir estas visiones y reflexionar con nosotros. Están ya en nuestros estudios la doctora Natalia Sierra y el doctor Santiago Guarderas, con quienes trataremos en cambio la parte más política, no solo de política petrolera. Muchas gracias a ustedes.